Buenos días, honorables miembros del jurado, presidio, delegados, jefes de Estado y de gobierno, representantes, faculties y observadores. Sean bienvenidos a la ceremonia de inauguración del primer modelo de las Naciones Unidas del Liceo Franco-Mexicano, LF-MUNI. Es un honor para el Liceo contar con su presencia el día de hoy dentro del cuadro de este ejercicio académico, emblema de la multiculturalidad y la cooperación internacional. A continuación, procederé a presentarles a los destacados miembros del Presidio. Madame Virginie Biotto, consejera para temas globales de la Embajada de Francia. Daira Salinas, directora de Asuntos Políticos en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas. Giancarlo Suma, director general del Centro de Información de Naciones Unidas. Monsieur Claude Lebrun, presidente del Consejo de Administración. Madame Christine Furel, directora general. Natalia Spitia y Anaís Medina, secretarias de Finanzas. Camille Gaumont, secretaria de Comunicación. Mariana Ramos, secretaria de Protocolo. Arturo García e Hilda Paula Gómez, secretarios académicos. Rebeca Roca, secretaria general adjunta. Y finalmente, Diana Paz, secretaria general. En este momento reconocemos a Monsieur Lebrun, presidente del Consejo de Administración del Liceo Franco-Mexicano, para que dirija unas palabras al foro. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al Liceo Franco-Mexicano. Una especial mención para Madame Biotto, bienvenida. Madame Salinas, bienvenida. Monsieur Suma, bienvenida. Y bueno, a ustedes no les digo bienvenida porque son de casa, pero los felicito por sus iniciativas. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se creó bajo el impulso del presidente Wilson de Estados Unidos una organización mundial que se llamó la Liga de las Naciones, en donde pretendía reunir todos los países del orbe en ese entonces. Nunca lo logró, pero sí logró reunir por lo menos la mitad de los países. El objetivo era tener un foro en donde discutir, en donde debatir de los problemas para evitar los conflictos armados. En el año de 1920, Harvard decidió crear un simulacro académico de debates como los que se llevaban en la Liga de Naciones entre sus alumnos. Fue exactamente en 1922. Primero nada más invitaron alumnos del Harvard. Después se invitaron los alumnos de las 7 hermanas. Las 7 hermanas son las 7 universidades de Ivy League que están todas en el este de Estados Unidos. Y gradualmente invitaron a más universidades. El objetivo era de debatir temas de actualidad, grupos de alumnos, por grupos de alumnos que representaban los países y reproducían los debates que se llevaban en la Liga de las Naciones. Evidentemente, esta organización desapareció en el infierno de la Segunda Guerra Mundial.
al terminar la Segunda Guerra Mundial, y ese era uno de los deseos de Franklin, pero no de Franklin, de Roosevelt, pero el que lo pudo implementar fue Truman, ya que Roosevelt murió en abril de 45, se creó la Organización de Naciones Unidas, el UN. Y Harvard, unos años después, volvió a arrancar ese proyecto que denominaron en aquel entonces Model of United Nations, el MUM. Y paulatinamente fue creciendo con los mismos objetivos, es decir, de simulacros de debates académicos para tratar los temas de actualidad, los temas que preocupaban los países de aquel entonces. Paulatinamente se extendió en todo Estados Unidos y en otros países del mundo. Aquí en nuestro Liceo Franco-Mexicano llegó gracias a la iniciativa de nuestra secretaria general, de la señorita Diana Paz, que el año pasado, en enero de 2016, decidió participar en algunas de esos ejercicios. Invitó a el núcleo de 8 personas, de las 8 personas que están aquí, que también participaron con ellos durante todo el año pasado. Asistieron a muchas sesiones, a muchos ejemplos de MUM, y en todos ellos obtuvieron inclusive premios y reconocimientos. 5 de ellos fueron inclusive a una sesión en Nueva York, destacándose notoriamente. Y es de destacar porque se trataba de alumnos de première, cuando la mayoría de esos debates son entre alumnos universitarios. Y doblemente meritorio, interesaron a mucho más jóvenes del liceo a participar también a esta actividad. Tenemos en la actualidad unos 30 alumnos que se han inscrito y que vienen todos los sábados desde el mes de septiembre del año pasado a prepararse, a foguearse, a formarse para precisamente actuar en ese tipo de actividades. Ya como han llegado a una maturidad en su presentación, por eso decidieron organizar el primer LF Moon en el liceo en estos 3 días que va a empezar el día de hoy. Va a haber 5 comisiones. Perdón, pero eso es otra de las bondades de envejecer. Las 5 comisiones corresponden obviamente a 5 de las organizaciones que forman parte de las Naciones Unidas. La primera comisión está dentro del marco del programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Esta sesión se va a llevar exclusivamente en francés. Y los temas que se van a tratar en esa comisión es el conflicto en Ártica. Como ustedes saben, por el calentamiento global, ahorita el Ártica se ha vuelto una zona de transporte marítimo y los países que son limítrofes a esa zona se están peleando la titularización de los espacios. Los países que están disputándose eso son obviamente Rusia, que es la que tiene la mayor presencia ahí con Siberia, Dinamarca, con el norte de Groenlandia que da en el Ártico, Canadá, por sus territorios del norte, Estados Unidos por Alaska y Noruega por el archipiélago del Svalbard, a donde se encuentra la muy conocida isla del Spitsberg. Eso es un tema muy delicado. El segundo tema dentro de esa comisión va a ser la crisis de los desperdicios que tanto Francia como Inglaterra mandaron a Líbano. La segunda comisión, ahí estamos hablando de
el consejo dentro de la Organización de las Naciones Unidas corresponde al Consejo de Seguridad. Esa sesión se va a usar exclusivamente el inglés. Ahí van a tratar el tema de la guerra de Yom Kippur. Es un tema que todavía hoy tiene repercusiones y seguirá teniendo repercusiones por mucho tiempo. Me gustaría platicarles un poco de esa guerra y de las experiencias, de las anécdotas personales que tengo cuando sucedió esa guerra. Se inició ese conflicto al alba justo antes del inicio del Yom Kippur, que es la fiesta judía en Israel. El ejército egipcio rompió la línea de defensa de los israelíes que se encontraba en la ribera este del canal de Suez. A raíz de la guerra de los 6 días, habían llegado hasta el canal de Suez y ocupaban hasta el canal de Suez. Habían fortificado todo el este de la ribera y pensaban que se encontraban en seguridad, pero más de la mitad de los soldados estaban en francos por precisamente la fiesta de Yom Kippur, y los egipcios aprovecharon para atacar, rompieron la línea y se internaron en la península del Sinaí. En sí la guerra no duró mucho tiempo, pero las consecuencias fueron tremendas. La primera consecuencia fue un embargo de exportaciones de petróleo de todos los países árabes hacia el occidente. Y regreso a mis experiencias personales. En el mes de noviembre de ese año, por razones de trabajo, fui a Cleveland y volé a Nueva York y alquilé un coche para ir en coche en Cleveland. Con lo primero que me topé, estos son eventos que ustedes no conocen porque son muy jóvenes, pero son cosas que me recuerdo muy bien y que me marcaron mucho. Me topé con el famoso double nickel. ¿Alguien sabe lo que es el double nickel? El límite de velocidad a 55 millas por hora. Antes los límites de velocidad en Estados Unidos eran de 70 millas por hora, como hoy. Pero ahí me topé 55 millas. 5-5 double nickel, que duró casi 3 décadas para ahorrar gasolina. Al alquilar el coche me dieron cupones porque uno no podía gastar más de 2 galones de gasolina por día. Me llamó mucho la atención. Unos meses después, en marzo de 74, fui a visitar a mi familia política en Inglaterra. Al llegar, al aterrizar en Londres, no vi nada fuera de lo normal. Pero a las 5 de la tarde me pregunté qué pasó. Todo Londres sin luz, en la oscuridad total. No había luces en las calles, no había luces en los anuncios, no había luces, y en las casas habían reducido el consumo en forma directa a 20% del consumo normal, promedio, y a las 9 de la noche, clash, cerraban el switch. Volví a saber lo que era vivir con velas. Créanme que es una experiencia que lo marca a uno. De ahí volamos a Bruselas. El vuelo llegando a Bruselas tuvo una primera sorpresa. Seguramente la mayoría de ustedes nunca han llegado por avión a Bélgica, pero hay algo muy curioso de esa llegada por avión a Bélgica y espero que un día lo puedan ver. Bélgica es el único país del mundo en donde todas las autopistas están alumbradas y muy bien alumbradas. Entonces, cuando uno llega por avión y va sobrevolando el país, porque ya va uno de bajada, porque el país es muy pequeño, se ven esos listones de luz que cruzan todo el país. Es muy, muy curioso. Obviamente en aquel entonces había mucho menos autopistas que hoy en día. Hoy en día llegar es impresionante. Es un quadrillage, ¿cómo se dice? Un cuadriculado de luz. Llegamos sobre Bélgica, todo oscuro, todo oscuro. Debarcamos en el aeropuerto, hagan de cuenta una casa una capilla mortuaria. Había como 10% de las luces. Y también en Bruselas,
todo apagado, no había luces y a las 9 de la noche el switch para abajo. De ahí tomamos el avión para París, porque en aquel entonces de Bruselas a París son 350 kilómetros. En aquel entonces los trenes tardaban casi 5 horas. Hoy en día tardan 1 hora 20. Pero cuando tardaban 5 horas era mejor tomar el avión. Y llegamos a París. Y ahí créanme que para mí realicé que, y eso es en todos los temas, en todo lo que nos rodea, realicé que nunca apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. París tenía un alumbrado normal, todo estaba normal. Las avenidas con luz, el aeropuerto con luz. ¿Por qué? Porque De Gaulle había hecho una selección que mucha gente le ha criticado, que hoy en día se critica mucho, y esos son de los temas que se pueden platicar. Él había 70% de la producción de la electricidad en Francia era por centrales nucleares, cuando en Inglaterra y en Bélgica eran centrales térmicas. Para mí dije, caramba, no apreciamos lo que tenemos, sino hasta que lo perdemos. En fin, ya me tardé mucho en el segundo comisión. La tercera comisión, que va a ser en español, que corresponde en el marco del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahí está muy bien que nos preocupemos de los derechos humanos. Son pistas que estoy dando a Diana. Estimo que también nos deberíamos de preocupar de los derechos de los que comparten con nosotros este planeta, que son los olvidados y con los que estamos acabando. Estoy organizando ahorita para el liceo una plática de alguien que está defendiendo mucho la fauna y la flora sobre el caso de la vaquita y de otros animales. Regreso a la cuestión nuclear, perdón. Sí, la cuestión nuclear es un riesgo fenomenal y lo vemos con lo que sucedió en Chernobyl y lo que sucedió en Fukuyama. Pero también las desgracias tienen su lado bueno. Ustedes saben que los dos principales santuarios para la fauna en Asia es Fukuyama y en Europa es Chernobyl, porque la fauna, como ya no hay imprenta humana, se está desarrollando muy bien. Y curiosamente la radioactividad no afecta a la mayoría de los animales, y a los que así afecta, les afecta a los 20 años cuando tienen una esperanza de 15 años. Entonces no es realmente un factor. Entonces, todo eso son ideas que te estoy dando, Diana. Ahí los temas que se van a atender, a dirigir, es protección y respeto de las personas con albinismo. No alpinismo, albinismo. Prevención y eliminación de la mutilación genital femenina. Una práctica que desgraciadamente, lamentablemente, se da todavía en muchos países. La cuarta comisión, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dirigida por la inenarrable doctora Chang, la que bloqueó la actividad económica de México durante 2 meses en 2009 por el problema de la gripa porcina. Ustedes quizá ya no se recuerdan de eso, pero nosotros nos recordamos muy bien de eso, como muchos papás. En esa comisión se va a tratar el uso de los derechos humanos en pro de la salud sexual y reproductiva de la comunidad. Y 2, la prevención del comercio ilegal de medicamentos. En la quinta y última comisión, que también será en español, se va a tratar la crisis política en Venezuela. No hay que decir mucho más sobre eso. El reforzamiento, me reservo mis opiniones. El reforzamiento de las vías aduaneras para evitar la importación ilegal de drogas en América del Norte. También me reservo mi opinión en eso. Yo no participaría en esa. Es sin duda alguna un programa muy ambicioso, muy
De Gaulle una vez visitaba una prefectura, creo que era la de Nantes, y el prefecto lo recibió, lo llevó al balcón de la alcaldía y había mucha gente en la plaza central y algunas personas aplaudieron y otras empezaron a gritar: muera de Gaulle, muera de Gaulle. Y el prefecto empezó a preocuparse, dijo: híjole, el que va a pagar el pato soy yo. Entonces él se puso a gritar: mueran los pelmazos, mueran los pelmazos, mueran los pelmazos. De Gaulle se volteó hacia él y le dijo: Monsieur el Préfet, señor prefecto, vaste programa, qué programa más ambicioso tiene usted. Y este programa también es muy ambicioso. Pero más allá, para mí, lo que es fenomenal de este programa es que mucho más allá de los temas que se van a debatir, mucho más de las soluciones, de las conclusiones a las cuales van a llegar, para mí lo que es muy interesante de este programa es los beneficios que va a traer a todos los participantes que desde luego a los cuales les doy el más cordial de la bienvenida y les deseo todo tipo de parabienes en este ejercicio. ¿Qué beneficios pueden obtener de este ejercicio? Yo diría por lo menos 5. Primero, indudablemente, conocer mejor lo que está pasando en nuestro mundo. Yo lo veo con nuestros alumnos, me sorprende a veces, quizás porque pasan demasiado tiempo con el tweet y con el APS, no saben realmente lo que está sucediendo, no nomás en México, sino en el mundo. Dicen que una persona educada debería de poder por lo menos nombrar 20 líderes mundiales de países. Yo hoy en la mañana viniendo en coche hice el ejercicio y tuve que buscar en los recovecos de mi memoria y solo pude nombrar 26, cuando pensamos que hay 234 países. O sea, es muy importante que sepamos, que sigamos las noticias del mundo. 2, confrontar el hecho de la pluriculturalidad del mundo actual debido a la globalización. Ahorita no hay ningún evento en un país que no tenga repercusiones en otro país, en un continente, en otro continente. Basta de ver lo que está sucediendo ahorita en México con las elecciones recientes de Estados Unidos. Hay una interconectabilidad impresionante. El mejor ejemplo lo tenemos aquí mismo en el liceo. En el liceo tenemos más de 29 nacionalidades presentes. Alumnos de todas las razas, de todas las religiones, de todos los estratos económicos. Y funciona. Eso es una de las cosas que me tienen más orgulloso. 3, saber trabajar en equipo. Eso es fundamental. 2 cabezas siempre pensarán mejor que una sola cabeza. Y eso sí se lo van a enseñar porque todos esos ejercicios se hacen en equipo. 4, saber desarrollar el arte de la argumentación. Todos tenemos nuestros puntos de vista, nuestras posiciones, nuestros valores, pero tenemos que saber defenderlos, el por qué pensamos así. Eso para mí la argumentación es muy importante. Y 5, alejarnos de la glosofobia. Las 4 fobias más conocidas en el ser humano, el número 1 es el miedo a la muerte, el número 2 el miedo a las arañas, no sé por qué, porque son animales que son insectos que son sumamente útiles para nosotros. 3, el miedo a las serpientes, eso sí lo puedo entender. Y 4, el miedo a hablar en público. Y créanme que eso es un arte que es muy indispensable hoy en día. En la vida real, en los negocios, en sus carreras, van a tener que enfrentarse al público. Eso es muy importante. Y lo que les recomiendo, no lo hagan como lo hacen muchos políticos que tienen un escrito y que leen. Vean siempre la audiencia. O sea, conéctense con la audiencia. Esos para mí son 5 beneficios que traen ese tipo de ejercicio. Ya para terminar, porque creo que me pasé el tiempo que me dieron, para terminar, en sus debates no olviden 2 tendencias
de las cuales no se habla mucho, pero dos tendencias que indudablemente deberían de influir, deberían de afectar sus debates, sus conclusiones, sus soluciones. Hay dos tendencias ahorita que se están dando en el mundo que son irreversibles y que van a afectar su vida de una manera muy importante y por lo tanto los problemas de los cuales hablamos, esas tendencias sí tienen su importancia. La primera, hay un crecimiento demográfico que para mi punto de vista catastrófico, 1.000 millones de personas más cada 12 años, pero de una manera muy desigual. Hay un crecimiento exponencial en los países pobres, principalmente en África, en Medio Oriente, y en cambio una disminución de la tasa demográfica en los países desarrollados. O sea, eso va a traer tensiones muy fuertes y presiones migratorias también muy fuertes, inevitablemente. Y la segunda, que ustedes ya lo saben, pero quizá no lo perciben de una manera tan clara, todos los científicos coinciden en decir que los 10 próximos años traerán más avances tecnológicos que lo han hecho los últimos 70 años. Yo cuando veo el cambio que ha habido en los últimos 70 años es impactante. Yo fui alumno del liceo, me recuerdo de mi último año en el liceo. Cuando veo lo que uno vivía en aquel entonces, lo que viven ustedes, es impactante la diferencia. Y cuando me dicen que en 10 años va a ser lo mismo que en los últimos 70 años, van a tener que afinar mucho su capacidad de adaptación. También me queda claro que las personas de edad ya vamos de salida y vamos a salir rápidamente, porque ya no estamos en la jugada. Se está cambiando a una tal velocidad que no estamos en la jugada. Esa va a ser su responsabilidad y vaya responsabilidad que tienen. Y no es todo culpa de ustedes, la culpa la tenemos nosotros por el mundo que les estamos dejando. No me queda más que desearles a todos ustedes un provechoso, un exitoso y unos desafiantes 3 días en esos ejercicios. Y lo que sí les puedo decir, estoy convencido, de eso no tengo ninguna duda, que ustedes llegarán a soluciones, a conclusiones mucho más positivas y coherentes, que me perdone el señor Zuma, que a las que llegan en las Naciones Unidas sus mayores. Muchas gracias. Agradecemos cordialmente sus amables palabras a Monsieur Lebrun. Merci. Y a continuación, invitamos a Madame Furel, directora general del Liceo Franco-Mexicano, a que se acerque al podio a vertir su discurso. Buenos días a todos, y como en este liceo compartimos todo, voy a compartir el tiempo con Monsieur Lebrun, así que voy a hablar 2 minutos para compartir con los 8 y así vamos a respetar el tiempo impartido. Hoy es un honor y un placer recibirlos y quería solamente plantear algunas cositas. Los liceos franceses implantados al extranjero no solamente son un lugar para aprender y recibir los conocimientos y para poder pasar los exámenes obligatorios del sistema francés, son mucho más allá de esto. Nosotros queremos, cuando tenemos un liceo francés como este liceo en México, también dar a los jóvenes un lugar de apertura a la tolerancia, un lugar de apertura al mundo exterior, también un lugar donde se hace a veces el cruel aprendizaje de la ciudadanía. Por eso siempre en este liceo se ha promovido las experiencias y los proyectos de nuestros jóvenes. Aprender para mí no es solamente estar en clase para recibir los conocimientos sin decir una palabra, pero es también estar en este liceo para poder salir, compartir con sus compañeros, sus profesores, desarrollar valores, ideas propias, a veces derechos a críticas constructivas y no solamente para destruir. Entonces, siempre
cuando podemos poner en marcha proyectos como este proyecto, el proyecto Moon, ponemos todos nuestros recursos, dinámica, para poder facilitar el acceso a los proyectos y realizarlos. En esta ocasión, realmente quiero agradecer a Monsieur Gigou, el provisor adjoint, porque realmente creo que fue también la persona que ya desde el principio ha dado toda su energía para ayudar a las alumnas y los alumnos a ir realmente hasta el objetivo final. Realmente para mí es este señor que está la base con ustedes de lo que hicimos hoy. Un fuerte aplauso. Y entonces con Monsieur Gigou, pero no solamente con él, realmente quería agradecer y felicitar a los alumnos, y a veces tendría que decir las alumnas, para la perfecta organización. Porque un proyecto no es solamente, bueno, el lindo de todo lo que es la parte, vamos a decir, intelectual del proyecto, pero es también muchos problemas de todos los días, de logística, de organizarlo para que se quede perfecto, que todo parece como si no hubiera ningún problema para lograrlo, pero acá tenemos problemas de sala, problemas de empleo de tiempo, problemas para reunir a la gente en el mismo momento, y todo eso lo hicieron con sonrisa, dinamismo, pero también voluntad. Y nunca han parado de querer hacerlo, lograr hasta convencerme y los profesores de dejar ir hasta Nueva York. Y realmente para nosotros es también un esfuerzo de lograr este tipo de proyecto con los gastos, etcétera, etcétera. Entonces realmente quería agradecer, me siento muy orgullosa de poder ver que en nuestro liceo los alumnos tienen los recursos para tener excelentes resultados a los exámenes como tipo el BAC que van a tener en pocos días, pero también para lograr éxito en otros tipos de proyectos. Y así también, porque todas estas chicas las he conocido hace mucho tiempo ahora, cuando recién entraron en el colegio, y nunca, la verdad, nunca habría pensado ver tanta alegría, tanta fuerza y voluntad para poder hacer en el mismo momento un cursus curricular y extracurricular. Por eso también realmente quería felicitarlo. Me siento muy orgullosa. Han logrado un nivel de inteligencia, ambición, dinamismo increíble. Creo que un lindo futuro le está esperando como a todos ustedes, porque si están acá es que creen en el mundo, creen en las organizaciones, que a veces nadie cree más en estas organizaciones, pero sí tenemos que tenerlas porque por lo menos el poder de existir es el poder de hablar, de decir que no o que sí, y hasta ahora, por lo menos, se escucha un poco en este mundo la palabra de la paz y de la voluntad de la paz. Y eso sí tenemos que lograrlo en nuestro mundo y en esta ocasión. Muchas gracias. Le agradecemos a Madame Furel su ferviente discurso. Y en este momento procederemos a reconocer a Diana Paz García, alumna de último año de preparatoria y secretaria general del LF Moon 2017. Honorables miembros del Presidium, mesas, delegados, jefes de Estado y representantes, es un honor, en nombre del Secretariado, darles la más cordial bienvenida a la primera edición del Modelo de Naciones Unidas del Liceo Franco-Mexicano, LF Moon 2017. Primeramente, me gustaría agradecer a nuestros invitados especiales por estar el día de hoy con nosotros. Cada uno de ustedes representa uno de los pilares del LF Moon, la multiculturalidad, la cooperación internacional y las Naciones Unidas. En efecto, con este modelo buscamos compartir con esta comunidad Mooner uno de los emblemas de nuestra escuela, la multiculturalidad. Demostrar que actualmente ya no se tiene una identidad nacional, sino que una identidad global, que las culturas se mezclan en acciones tan coreográficas como accidentales para convertirse en una, como es el caso muy seguido en el liceo con la cultura francesa y la mexicana. Y de igual forma,
promover que los conflictos a los que nos enfrentamos hoy en día y que nos atañen ya no se encuentran en una escala local, ni nacional, y ni siquiera continental, sino a una escala global. Y es por eso que en LF-MUNE tratamos de discutir temas que toman los diferentes puntos del mundo. Por el momento procederé a presentar a las diferentes mesas. Por lo mismo de este aspecto multicultural que tenemos en este modelo, decidimos hacerlo en 3 idiomas. Por eso, primeramente, les presento le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, que será debatido en francés. Luego, the United Nations Historical Security Council of 1973. Después, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, la Organización Mundial para la Salud. Y finalmente, la Organización de los Estados Americanos. Cada uno de estos comités busca la cooperación internacional y construir uno de los pilares principales para la paz. Por otro lado, me gustaría agradecer tanto a M. Lebrun como a Mme Furel y M. Legou por permitirnos traer este mundo de los modelos de Naciones Unidas al liceo. Y finalmente, me quiero darle las gracias a ustedes, participantes del modelo de Naciones Unidas del Liceo Franco-Mexicano, por hacer que este sueño se vuelva una realidad. Mi mensaje para ustedes el día de hoy será breve. Si bien los modelos de Naciones Unidas son una simulación académica de los debates que se llevan a cabo dentro de la ONU, organismos regionales, estos no deben caer en una vil imitación, en una caricatura de la realidad. Al contrario, los modelos de Naciones Unidas deben ser una propuesta para un mundo mejor. Por eso el día de hoy quiero invitarle que durante los próximos días que estarán debatiendo, hagan los debates que les gustaría ver, escriban las resoluciones que quisieran leer y lleguen a los acuerdos que les gustaría que existieran. Porque si bien, a lo mejor cambiando el mundo de los modelos de Naciones Unidas no se cambia el mundo, es un buen lugar y momento para empezar. Porque cambiar el mundo no es utopía ni locura, es justicia. Miguel de Cervantes, gracias. Agradecemos las hermosas palabras de Diana Paz, secretaria general del LF-MUN 2017. Y a continuación, Madame Daila Salinas, directora de Asuntos Políticos en la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas, pasará al frente para dirigir unas palabras al foro. Muchas gracias. Buenos días. Yo no estudié en el liceo, así es que tendré que esforzarme para hacer caso de las palabras de Monsieur Lebrun, que con toda razón les aconseja no leer cuando se dirijan a una audiencia. Sin embargo, yo tuve que preparar un guioncito y trataré de no separarme mucho. Estimados miembros del Presidium, delegados y delegados, secretaria general y secretariado del LF-MUN 2017. A nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradezco la invitación a participar en la inauguración de este primer modelo de Naciones Unidas del Liceo Franco-Mexicano. En primer lugar, quiero felicitarlos por esta iniciativa y por incorporar esta institución educativa a una tradición estudiantil que por décadas ha contribuido a sembrar el interés y desarrollar la curiosidad por la Organización de las Naciones Unidas, la política exterior y la diplomacia, asuntos que generalmente no reciben la atención que merecen. Al mismo tiempo, suelen ser espacios como estos donde surgen talentos y se forjan vocaciones para el servicio público, la academia y toda índole de actividades que exigen fuertes habilidades negociadoras. Yo misma, como parte del Servicio Exterior y muchos de mis colegas, adquirimos estas habilidades en modelos como este. En conclusión, los modelos de Naciones Unidas son semilleros de pensamiento global, consciente de las diferencias interculturales, pero también de los espacios para el diálogo y la convergencia entre naciones y sociedades de distintos países. Por su ubicación geográfica
historia y sistema económico, la política exterior de México no podría ser otra que la de un país comprometido con el derecho internacional y con el sistema multilateral. Son las normas y los mecanismos que emanan de ambos, a través de los cuales se encausan nuestros intereses y principios. De ahí que México fuera uno de los países más interesados en contribuir a una arquitectura internacional, desde la creación de la Liga de las Naciones, hasta su evolución en lo que ahora conocemos como el Sistema de las Naciones Unidas. Igualmente, México ha sido históricamente un entusiasta promotor de lo que hoy conocemos como el Sistema Interamericano y las principales instituciones hemisféricas de diálogo y cooperación. A partir de la segunda mitad del siglo XX, proliferan los ejemplos de activismo mexicano en organismos internacionales. Hoy me referiré brevemente a 3 casos emblemáticos que demuestran no solo el compromiso del país con el sistema multilateral, sino también la utilidad de este para la defensa de nuestros intereses y la importancia de México para la construcción de un mundo mejor. En primer lugar, gracias a una iniciativa mexicana, América Latina y el Caribe se convirtió en la primera zona de armas nucleares. Persona libre de armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco fue un esfuerzo pionero a la larga lucha por el desarme nuclear y una inspiración para otras regiones que replicaron el modelo. Acabamos de celebrar precisamente el aniversario de este instrumento, que a México le mereció un Premio Nobel de la Paz, en la persona de don Alfonso García Robles, y al mundo le marcó una pauta, precisamente, para la paz. En segundo lugar, haré referencia a un caso que refleja la primacía del derecho internacional para proteger los derechos esenciales de las personas y para preservar la igualdad de los Estados. El caso Avena, por el que México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, luego de haber violado el derecho a la notificación consular, constituye un éxito no solo porque ganamos la controversia en el máximo tribunal, sino porque sentó un precedente para fortalecer el respeto a los derechos de los migrantes. Finalmente, haré mención a un tema más reciente que evoca la amistad entre México y Francia y el interés recíproco por fortalecer y perfeccionar el funcionamiento de los organismos multilaterales. Me refiero a la iniciativa franco-mexicana de restricción del uso del veto en el Consejo de Seguridad ante graves emergencias humanitarias. Es una idea que ha cosechado muchas adhesiones en distintos países del mundo y que se enmarca en los esfuerzos internacionales para reformar a las Naciones Unidas. Porque el compromiso con el multilateralismo es también un compromiso con la transformación de nuestras instituciones. Es mantenerlas relevantes en un entorno cada vez más dinámico y cambiante. En resumen, México es un país con vocación multilateralista. Está en nuestro mayor interés fortalecer el sistema internacional de normas e instituciones que promueve la solución pacífica de las controversias y el diseño de soluciones globales para las amenazas que aún aquejan a la humanidad. La contribución del Liceo Franco-Mexicano a la formación de ciudadanos globales es por ello valiosa y muy pertinente. Delegadas y delegados, al iniciarse en los modelos de Naciones Unidas, tengan presente que uno de los mayores tesoros que esconde esta experiencia es la diversión y las amistades que de aquí surgirán. No olviden disfrutarlo intensamente, ya que les aseguro formará parte de sus mejores recuerdos. Felicidades y mucho éxito en sus negociaciones. En estos momentos, le pedimos a Giancarlo Suma, director general del Centro de Información de las Naciones Unidas, que se acerque al podio y nos dedique unas palabras. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, quiero cumplimentar toda la mesa, pero lo hacemos un poco más rápido. Pero realmente me gustaría de agradecer mucho a Madame la Proviseur, Christine Furel, el presidente del Consejo de Administración, Monsieur Claude Lebrun, y bueno, todas las autoridades académicas aquí del Liceo Franco-Mexicano, los colegas diplomáticos de la Cancillería Mexicana, de la Embajada de Francia, y principalmente a Daila Salinas, a Diana, hice confusión entre Daila y Diana. Eso es el problema cuando uno intenta no leer, pero por lo menos los nombres, eso es importante leerlos. Y Diana Paz García, secretaria general del primero modelo de Naciones Unidas del Liceo Franco-Mexicano. Y de hecho todas las integrantes de la mesa directiva que hicieron todo el trabajo de organización. Esta mesa es una mesa extremadamente interesante. De hecho,
prácticamente todas mujeres, con pocas excepciones, entre las cuales yo. Eso es un trend internacional y es una tendencia extremadamente positiva. Eso es uno de los cambios que estamos vivenciando en esta época. Todavía hay mucho para hacer. Todavía no logramos elegir una secretaria general de Naciones Unidas. Por la primera vez hubo varias candidatas en las últimas, digamos, la elección que se hizo el año pasado. El nuevo secretario general, Antonio Gutiérrez, es un hombre, un político portugués, una persona de extraordinaria calidad, realmente es y será un excelente secretario general, pero sin duda, la próxima persona a tener este cargo deberá ser mujer. ¿Por qué es la cosa cierta? Porque las mujeres son más del 50% de la población mundial y porque muchas de las innovaciones que estamos viviendo, todas las cosas que se refería Monsieur Lebrun, bueno, las mujeres la están llevando adelante. Normalmente en el ámbito académico, pero también profesional, las mujeres son las que más se destacan. Y eso lo digo con mucha alegría. O sea, eso significa que colectivamente, a pesar de todos los obstáculos del machismo, muchas veces los obstáculos hasta legales que en varios países existen todavía, que impiden a las mujeres de tener el papel a los cuales tienen derecho como seres humanos, porque como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, todos nacimos iguales en derechos, independiente evidentemente del género, entre otras cuestiones. Es un movimiento inarrestable, es un movimiento positivo, es uno de los grandes avances de las últimas décadas. Bueno, yo tengo una hija que estudia acá en el Liceo Franco-Mexicano, demasiado chica para estar acá, está todavía en CP, así como varios colegas directores de agencias del Sistema de Naciones Unidas acá en México tienen sus hijos en el Liceo Franco-Mexicano. Eso tiene dos razones, una pragmática y una más ideal. La pragmática para que los que, como nosotros, tenemos una vida viajando, o sea, viviendo en varios países a lo largo de la carrera, hay que elegir un sistema escolar que se pueda replicar en otros países, cuando uno se va en otra capital, en otro país, y bueno, no hay muchas elecciones. Pero en las elecciones que hay, porque hay otras, no me hagan citar cuáles, el hecho de lo que estamos haciendo acá es una demostración del por qué es una buena elección estudiar el sistema francés. Los valores universales de derechos humanos, entre otros, pero los valores universalistas que Francia logra transmitir, representar a través de su sistema escolar. Es un sistema mucho más abierto, mucho más humanista de otros. Y eso me siento mucho a gusto de decirlo acá, en el Liceo Francés y México, dos países que son pilares del multilateralismo. Son dos países fundadores de Naciones Unidas, con posiciones asimétricas de poder. Francia es uno de los 5 países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, miembro permanente con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. México es un pilar del multilateralismo, un país fundador, uno de los 52 países fundadores de Naciones Unidas, pero es bueno, uno de los países que también ocupó varias veces las caderas no permanentes del Consejo de Seguridad. Esa es una de las cuestiones de asimetría de poder que son en discusión, que están en discusión en el sistema multilateral. Pero digamos, hablamos de países que condividen esta idea, que los problemas que tenemos que enfrentar son todos problemas globales que no tienen y no pueden tener soluciones unilaterales. La diferencia entre multilateralismo y unilateralismo no es una cuestión de poder, un país que tiene el poder para decir yo lo hago porque lo quiero hacer. Eso es posible, normalmente eso lleva a desastres en algún momento. Todos los países que a lo largo de la historia intentaron soluciones, digamos, soluciones unilaterales, la afirmación de pura proyección de poder,
al final eso acostumbra no funcionar, acostumbra dar graves problemas. Normalmente allá es cuando después hay que arreglar acuerdos con otros, cooperación, que es la otra posibilidad de intentar resolver problemas, que es multilateralismo, sentarse, dialogar, encontrar puntos de equilibrio, de acuerdo entre, evidentemente, ideas, no solo deseos, entre también, digamos, necesidades o voluntad de afirmación de determinados intereses. ¿Cuál es el equilibrio que se puede alcanzar? ¿Cómo hacer esto? ¿Vía diálogo? Bueno, eso ustedes ahora tendrán algunos 3 días para hacer una simulación de eso sobre temas extremadamente relevantes, además por los cuales quiero felicitarlos. Eligieron temas no sencillos y también son temas que reflexionan los 3 pilares del por qué las Naciones Unidas existen y cuál es nuestra misión, que son, bueno, defender la paz y la seguridad internacional, promover y defender los derechos humanos y promover un desarrollo sostenible, que significa un desarrollo económico, social, compatible con la defensa del medio ambiente, que es una de las emergencias absolutas de nuestra época. Cuando nosotros, aunque tenemos un poco más de experiencia, digamos así, algunos años a más, hablamos de lo que el mundo que estamos dejando para los hijos y nietos, las futuras generaciones, ustedes jóvenes que tendrán, afortunadamente para ustedes, muchas décadas a más para vivir en este mundo, disfrutarlos e intentar también cambiarlo, bueno, tendrán el derecho de lanzar maldiciones sobre lo que nuestras generaciones no fueron capaces de hacer. Lo estamos intentando corregir. Francia tuvo un papel protagónico fundamental en la firma de los acuerdos de París a final de 2015 para combater el cambio climático, por tanto el calentamiento global. Hay países relevantes que decidieron de ignorar este acuerdo firmado por los 193 países miembros de Naciones Unidas. Ahora son, a ver qué se pasa, pero en teoría son 192 países comprometidos con esto, y esto es grave para el futuro de todos. Eso es una demostración de lo malo, digamos, de los malos ejemplos, es el unilateralismo versus contra el multilateralismo. Bueno, las Naciones Unidas fueron creadas en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, cuando la guerra todavía se había terminado en Europa, seguía en el Teatro del Pacífico, cuando además México envió algunas escuadrillas de aviación, donde hasta murieron pilotos mexicanos en el último esfuerzo para terminar la guerra. Las Naciones Unidas fueron creadas por los países aliados que combatieron el nazifascismo, entre los cuales naturalmente la Francia tuvo un papel fundamental. El general de Gaulle es uno de los grandes, también por eso, uno de los grandes hombres del siglo XX, así como el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que junto con Winston Churchill también diseñaron la primera, se llama la Carta del Atlántico, fue el primer documento que después llevará a la formación de Naciones Unidas, junto también con el líder de la Unión Soviética, Stalin. Eran épocas de gigantes de la política. Cuando, como bien lembraba el presidente Monsieur Lebrun, que es hasta hoy difícil a las veces acordarnos de los nombres de líderes políticos, es porque, bueno, tal vez seamos menos informados, pero también porque la política parece cada vez más en dificultad, la política nacional. Y eso es un problema dramático, porque los problemas son cada vez más amplios, cada vez necesitan de soluciones globales, multilaterales, y hay un decalaje muchas veces entre los tiempos, digamos, entre la necesidad urgentes de encontrar soluciones a problemas y los tiempos de las políticas nacionales. Muchas veces que son tiempos muy apresados
donde los líderes de los países se preocupan mucho más en las próximas elecciones, en 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, que en lo que estamos trabajando para el futuro de las próximas generaciones. Roosevelt lanzó el desafío a su propio Departamento de Estado en Estados Unidos para la creación de una organización que después sería la ONU, aún en 1939, cuando había empezado la guerra en Europa, los nazistas habían invadido Polonia y bueno, se empezó un proceso que llevó a 100 millones de muertos en la guerra más horrible de la historia humana, etc. Y no se sabía cómo terminaría. Los nazistas casi ganaron la guerra, o sea, la inversión se dio solo en 1943. O sea, y aún así, con una visión, necesitaremos de algo que después serían las Naciones Unidas. En esos 72 años, desde que las Naciones Unidas fueron creadas, a pesar de todos los apesares, podemos hacer una lista larga de apesares, el mundo cambió mucho y de forma general para mejor. Los imperios coloniales se acabaron, las Naciones Unidas fueron creadas por 52 países. ¿Por qué solo 52? Bueno, de los cuales prácticamente toda América Latina, entre cual México, los países aliados y algunos otros, pocos. ¿Por qué? Bueno, porque había naturalmente los enemigos, o sea, la Alemania, la Italia, Japón, otros países que hoy son pilares del multilateralismo, en la época eran los que habían sido derrotados en la guerra. Pero también porque aún solo 72 años atrás, casi toda África y buena parte de Asia eran todavía colonias. Eso es un capítulo no glorioso de la historia de Francia y de otros países occidentales, pero bien, es nuestra historia, tenemos que reconocerlo. Hoy tenemos 193 países miembros de Naciones Unidas sobre más de 200 países que existen alrededor del mundo. Eso ya es un cambio extraordinario. Los cambios tecnológicos, sin duda. Las guerras, bueno, de las guerras voy a hablar de eso por fin. La pobreza mundial disminuyó, así como la mortalidad infantil y el analfabetismo. La esperanza de vida aumentó. Las enfermedades terribles fueron erradicadas. La lucha por los derechos humanos se universalizó. Y muchos países, las mujeres, lo decía antes, se convirtieron en protagonistas de la vida pública. Pero hoy estamos estamos nuevamente puestos a prueba como comunidad internacional. Porque la guerra, el gran problema, la cuestión principal por la cual las Naciones Unidas fueron creadas, como dice la Carta de la ONU, el preámbulo de la Carta de la ONU, ¿cuál es la misión de Naciones Unidas? Preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor del ser humano. Hasta 2012, desde 1945 hasta 2012, el número y la letalidad, o sea, el número de víctimas de los conflictos disminuyó de forma sistemática. Hubo repiques, pero el mundo se volvió mucho más pacífico. A partir de 2012, eso cambia. Tenemos un repique para arriba. La guerra en Siria, pero no solo. Hoy estamos en una situación dramática sobre varios puntos de vista. Casi 1.000 millones de personas viven en la pobreza absoluta. La desigualdad económica entre países y dentro de los países se volvió inaceptable. Nunca el mundo fue tan rico, pero nunca fue tan desigual. Y esto provoca conflictos. Como dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, la globalización es asimétrica. Los capitales, el dinero puede fluir libremente. Las mercaderías, los productos, más o menos libremente. Hay acuerdos comerciales, las fronteras son más o menos abiertas. Pero para las personas, de forma general, las fronteras se están cerrando, no abriendo. Entonces, las empresas tienen la libertad de viajar por el mundo, decidiendo dónde instalarse, dónde se pagan los sueldos menores, más bajos. Los trabajadores, con excepciones, no tienen derecho de ir a buscar dónde se pagan sueldos más altos.
Si le juntamos a esto todos los, digamos, la recrudescencia de conflictos, el impacto del cambio climático, un resurgimiento también de conflictos que son étnicos, religiosos, que son el producto también de los tiempos de crisis. Y bueno, hoy tenemos por el mundo cerca de 65 millones de entre desplazados y refugiados, o sea, gente que tuvo que salir de sus casas, de sus países por sobrevivir, por la guerra, por la violencia. Y tenemos más de 250 millones de migrantes. Hay una distinción entre eso, una distinción técnica y legal, pero que se está cada vez más disminuyendo, porque, por ejemplo, estamos en México, donde se calcula que tenemos una llegada anual de cerca de 450.000 migrantes ilegales sin documentos desde América Central y de otros países. Bueno, América Central, ellos están saliendo, ¿por qué de América Central? Bueno, sí, la cuestión económica, pero también niveles de violencia absolutamente asustadores. Muchas veces tienen que salir para salvar sus vidas. Entonces, migraciones, refugio, cambio climático, pobreza, desarrollo tecnológico extraordinario que pero no llega a todos de la misma forma. Hay países donde la esperanza de vida está disminuyendo por todas esas cuestiones. Tenemos 4 focos de crisis humanitarias fuertes en África en este momento, donde arriesgamos de tener millones de víctimas de hambre para no poder comer, en un mundo donde la sobreproducción alimentar provoca cada año la destrucción de millones de toneladas de alimentos. Y refugios, migrantes, discriminación racial, étnica, religiosa, de género o por orientación sexual, eso está creciendo. O sea, tenemos por un lado lo positivo y por el otro lado, al mismo tiempo, lo negativo que se manifiesta. Las tensiones sectarias y religiosas están creciendo, como les decía. Comunidades vulnerables en todo el mundo están siendo víctimas de violencia. Bueno, todo eso para decir que delante de este cuadro, el multilateralismo es imprescindible como tal vez nunca fue en las décadas en las cuales las Naciones Unidas operaron. Al mismo tiempo, nunca como antes la misma idea del multilateralismo está bajo ataque. Hay algunos países, algunos gobiernos, pero también dentro de los países, dentro de los gobiernos, de las comunidades empresariales, en la opinión pública, una acusación de impotencia, inoperancia. Eso no sirve, ustedes no hacen lo suficiente. Bueno, tenemos que estar atentos y vigilantes. En primer lugar, hay una cuestión del discurso que se está multiplicando en varios lugares del mundo. Esa distinción, ese discurso que muchos políticos y líderes empiezan a hacer, pero hasta en la discusión personal, es esa distinción entre nosotros y ellos. Hay problemas cuando los gobiernos se quedan distantes de la gente, de sus necesidades, de los sueños de las personas, cuando millones de excluidos terminan buscando otras referencias, que es una de las causas también del aumento nuevamente de las violencias étnicas, violencias sectarias, etc. Entonces, tenemos esta descreencia, un aumento también de discriminación por el mundo, esta duda, el sistema multilateral puede resolver esos problemas. Bueno, mi respuesta es sí, el sistema multilateral puede resolver esos problemas o por lo menos puede tentar. No lo digo eso porque soy funcionario de las Naciones Unidas, es el contrario, es viceversa. Yo soy funcionario de las Naciones Unidas porque creo que sea la única forma que podemos tener de encontrar soluciones por los problemas que nos alcanzan a todos. No hay hasta
en el mundo, me permiten solo esta reflexión histórica, se intentó 4 veces reorganizar cómo funciona el mundo, o sea, la relación entre países. Y siempre se dio después de guerras terribles. La primera fue después de la guerra de los 30 años, con la paz de Westfalia, en 1645, después con el Congreso de Viena en 1815, después de las guerras napoleónicas, después de la Primera Guerra Mundial, en París, cuando se creó la Liga de las Naciones, y finalmente, en 1945, cuando en San Francisco se creó la ONU. Fueron necesarios, bueno, los 4 casos se dieron después de guerras dramáticas, cientos de millones de muertos, estamos hablando en total. Los 3 primeros tentativos fracasaron. O sea, la paz de Westfalia no llegó a la paz en Europa, la paz del Congreso de Viena duró 30 años y después se volvió, bueno, no, ustedes van a hacer el back ahora, no tengo que rehacerle toda la historia europea. La Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, fracasó. El fracaso llevó a la Segunda Guerra Mundial, por varias razones. Bueno, no queremos que el fracaso de este sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas, sea por causa de otro conflicto destruidor en el cual nuestras vidas, nuestro mundo, nuestro futuro, los sueños, todo se destroce. Y estamos en esto. No quiero ser demasiado pesimista, pero yo tengo realmente pesadillas a las veces mirando las noticias y las informaciones que llegan sobre la deterioración de lo que está pasando. Entonces tenemos nosotros que estamos en nuestro trabajo hoy y ustedes en el futuro, porque ustedes serán nuestro futuro, ustedes serán los futuros diplomáticos, periodistas, gente de gobierno, funcionarios internacionales del sistema multilateral, bueno, lo que ustedes decidirán ser, con capacidad de inteligencia, con muchas veces probablemente mucha más capacidad de que nosotros tuvimos. Pero digamos, eso es nuestro deber, es preservar el sistema multilateral, mejorarlo, corregir sus defectos, digamos, volver todo eso mucho más funcional para responder a los pedidos reales de la gente y no solo de las élites globales, porque eso es uno de los problemas. Ustedes, que serán nuestros sucesores, tienen el deber de continuar ese esfuerzo y mejorarlo, digamos, resolver los problemas que nosotros no logramos resolver. Esa es la razón por la cual yo ayer llamé, bueno, cuando me enteré de este primero modelo de Naciones Unidas, llamé acá, hablé ayer con el profesor Joan, monsieur Giroux, que agradezco acá en la primera filera, y digo, me encantaría poder participar, porque eso es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, la transmisión de valores y de ideas y de esta preocupación para las futuras generaciones. Yo escuché hablar de Naciones Unidas en la escuela cuando debía tener 8 años, creo que fue la primera vez. Se hablaba en la época de los apátridas, 100 millones de personas que no tenían pasaporte, no tenían nacionalidad. Es un problema que casi conseguimos resolver. Hoy debe haber todavía 4 o 5 millones de apátridas por el mundo. A lo largo de décadas resolvemos este problema. Todos los problemas se pueden resolver si trabajamos juntos, de forma multilateral, juntos, pensando el bien común y no solo, digamos, intereses de corto plazo de este o aquel centro de poder. Esa es la razón por la cual yo creo en el multilateralismo, esa es la razón por la cual me encanta, estoy honrado de estar acá con ustedes. Le deseo un excelente modelo, una excelente simulación, como dijeron los que me precedieron, será algo que de ustedes se van a acordar por mucho tiempo en sus vidas. Espero, quién sabe, en algunos años encontrar a algunos de ustedes como colegas, jóvenes colegas, pero estoy seguro que ustedes van a cumplir con ese su deber consigo propios, con sus países, con sus hijos, nietos, bueno, con las futuras generaciones. Es una transmisión de valores que estamos haciendo, por eso que estar en una escuela es algo, realmente es un honor poderlo hacer.
y me despido citándole una frase de un gran secretario general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, que murió, o tal vez fue asesinado, mientras intentaba parar la primera guerra civil en Congo en 1961. Escribió cierta vez Dag Hammarskjöld: las Naciones Unidas no fueron creadas para llevarnos al paraíso, sino para salvarnos del infierno. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Finalmente, el día de hoy nos honra con su presencia Madame Virginie Biotto, consejera para temas globales de la Embajada de Francia. Le agradecemos su presencia en este evento en representación del gobierno francés en México y de la diversidad cultural que caracteriza este evento. Muchísimas gracias a todos, estimados miembros del presidio, organizadores, estimados señoras y señores representantes de países en este modelo de Naciones Unidas, estudiantes, buenos días a todos. Para concluir este presidio y todo lo que se ha dicho antes, primero quisiera felicitarles por esta nueva iniciativa del Liceo Franco-Mexicano. Yo estaba antes en puesto en España y pude participar en el modelo de Naciones Unidas que tenían allá en el Liceo de Madrid. Entonces creo que sí, como todo el mundo lo ha dicho, va a ser una experiencia muy interesante para ustedes. Gracias por la iniciativa y enhorabuena para todo lo que van a hacer. Yo no voy a entrar mucho en el detalle de lo que son las Naciones Unidas porque otros han hablado del tema antes que yo, con mucho más conocimiento. Ustedes ya han trabajado mucho también y a la vista de los temas que han escogido para trabajar, veo que ya conocen muy bien la manera de trabajar. Aparte, como a lo mejor saben, en una embajada bilateral, como es el caso de la Embajada de Francia aquí en México, pues nuestro trabajo es un poco diferente. Aquí no hacemos negociaciones con los otros colegas de todos los países del mundo. Aquí vamos a ver a los amigos mexicanos para preparar las posiciones, para explicar lo que nos gustaría hacer juntos. Y ya se habló mucho de toda la fe que tienen Francia y México en el multilateralismo y que creo que lo seguimos necesitando ahora más que nunca. Esa arquitectura de la que se habla, como bien se dijo antes, ya tiene una edad razonable y relevante, ¿no? 70 años. Y está ahora en una crisis no sé si de crecimiento, pero es cierto que vivimos unos momentos difíciles. No solamente hay una crisis de legitimidad o de funcionamiento de lo que es el sistema de Naciones Unidas, también de todos los organismos de regulación de la mundialización que surgieron también después de la crisis económica que vivimos en el 2008. Podría hablar aquí del G20, y eso es debido tanto a problemas que no se arreglaron, pero como bien lo dijo, no estamos aquí para llegar al paraíso, sino para evitar peores cosas, entonces no hay que desalentarse, todavía hay mucho trabajo. También porque, en el mundo surgen siempre crisis nuevas, crisis de representación. Ustedes son una generación que van a tener que gestionar también una evolución fenomenal, y lo mencionó el señor Lebrun. Ahora tienen la información mucho más fácilmente, tienen una información mucho más rápidamente, pero la pregunta es, ¿qué tipo de información es esta? ¿Es una información real, seria, comprobada? ¿Es una información de alternative facts? ¿Es una información que ayuda a tomar decisiones serias? ¿O es una información que les bombardea todo el tiempo de preguntas que parecen fáciles cuando se les hace así, pero que no son fáciles? Si las cosas fueran fáciles, pues nos llevaríamos tanto tiempo intentando arreglarlas, ¿no? Y la pregunta ahora es, ¿cómo en este mundo donde hay tanta información sobre tantas cosas, quedarse con el ánimo de arreglar los problemas de manera seria, de manera convencida? Entonces, hoy más que nunca tenemos un sistema multilateral que sí tiene retos, sí tiene cosas que se pueden mejorar, pero también tenemos un sistema del que no nos podemos pasar. Tenemos un sistema que tenemos que mejorar siempre, pero no podemos permitirnos hacer de otra manera, yo creo. Y en esto también México y Francia son fervientes soportores del multilateralismo. Hemos tenido grandes éxitos el año pasado, como se ha mencionado, los acuerdos de París sobre el cambio climático, también la adopción de la Agenda 2030, que es por la primera vez una agenda global
que es para todos los países de lograr un desarrollo sostenible para todos. No es los países en desarrollo tienen que tener agua pura para todo el mundo. No, ahora es cada país tiene que luchar contra inequidades y tenemos una agenda que es para todo el mundo. También tuvimos un acuerdo que es muy político, que fue el acuerdo de Irán. Lo que quiero decir es que aunque cambien los políticos en algunos países, aunque parezcan que pues cosas que iban por su camino, los acuerdos multilaterales en términos de comercio, parece que todo se está tambaleando un poco. También tuvimos grandes logros y para eso están aquí. Van a trabajar sobre un sistema que necesita de todos, que necesita de todos los países, de todas las voces, de todo el trabajo para seguir enseñando que solamente un sistema que respeta a cada uno puede seguir funcionando. Las Naciones Unidas tienen un nuevo secretario general, están en un proceso de querer reformar para llegar a más y el tema principal de la paz es un tema importante. Ustedes van a tener que negociar y por eso ya lo prepararon mucho. Saben que en Naciones Unidas la voz que uno tiene no depende ni de su peso, ni de su población, ni de su nivel económico, de su Producto Interior Bruto. Es un país, una voz. Veo aquí muchas caras que van a tener que representar los diferentes puntos de vista. Y basta con ir a una negociación, como ustedes lo han visto ya y lo verán, para saber qué difícil es escuchar todos. En la negociación para el cambio climático, Francia, como presidente de la COP, trabajó con todos los países para lograr que cada uno se sintiera entendido, sabiendo que si no era posible poner en el mismo texto puntos de vista irreconciliables, al menos cada uno se había podido expresar, había podido explicar por qué tenía tal problema. Teníamos unos países que por su altura sobre el nivel del mar están en riesgo de desaparecer. Tenemos otros que están en medio del desierto y su problema es que de momento viven con un modelo económico basado en la energía fósil. Son países que tienen todos la misma idea. Sí, todos quisiéramos tener un planeta limpio para el mundo, para las nuevas generaciones, pero cada uno tiene que defender su punto de vista y por eso es tan importante que ustedes estén trabajando la negociación, entender cuáles son las posiciones, cómo se expresan, cuáles son los argumentos, qué se puede aceptar y no, cuáles son sus líneas rojas de negociación, de qué manera se puede llegar a un acuerdo y lo que se logró en París, a un consenso. No solamente se decide todo por mayoría, no solamente se decide todo si pues todo el mundo está de acuerdo del principio del texto hasta el final, no. Cada uno está de acuerdo en dejar de lado cosas que no pueden ser aceptadas por otros y en lograr convencer a los demás de que algunas cosas sí nos convienen a todos. Entonces, de verdad, enhorabuena, yo creo que hacerle este modelo de Naciones Unidas ahora, pues como decía, sí, podemos ser a veces un poco pesimistas, ¿no? Yo acabo de estar en Guadalajara en la apertura del grupo intergubernamental sobre el cambio climático y pues sí, en los primeros minutos se puso una pregunta de, ay, ¿en qué forma vamos a hablar del tema? Lo ponemos al revés, viene Arabia Saudita, para no mencionarlo, ¿y cómo hacemos? Pues sí, a veces dices, van a pasar 5 días trabajando sobre una coma, un punto, una manera de ver las cosas, pero no hay otra manera de entender cómo funciona todo y pues a veces el proceso de Naciones Unidas, como en otros, pues no avanza. Hay temas que llevan 20 años, pero seguimos trabajando porque eso es diplomacia, seguir hablándonos de los temas, aunque no avanza ahora, pues dentro de 10 años a lo mejor viene otra cosa, otro tema y podrá avanzar. Y también hay cosas que sí avanzan. Entonces, enhorabuena de verdad para su trabajo. Para Francia, como saben, hay muchas cosas importantes. Estamos promoviendo una reforma del Consejo de Seguridad, porque efectivamente esto viene de la historia. Estamos haciendo con México esto sobre la limitación del derecho de voto en caso de crimen masivo, y es muy importante, y en eso, de verdad, aquí tienen países, por ser en el Liceo Franco-Mexicano, tienen países que están comprometidos de verdad con el multilateralismo. La embajadora ayer daba con el embajador de Alemania el Premio Franco-Mexicano de Derechos Humanos. También ese es un tema muy importante. Y me llega otro tema. Ayer se reconoció la labor de una asociación mexicana que se llama GIRE, que es para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
y que creo que también es otro tema. Dentro de los derechos humanos hay muchísimos temas, pero hasta que se les reconozcan a las mujeres los mismos derechos exactamente, hay que luchar. Y bueno, pues aquí estamos en México y en el ambiente en el que evolucionamos, pues todo va bien, ¿no?, para las mujeres, pero sabemos que en los países donde pensábamos que ya esto estaba hecho, logrado, no había vuelta atrás, a veces vemos que sí, pueden retroceder algunos, y pues si miramos la situación a nivel mundial, hay muchísimas más cosas que se pueden hacer y por las cuales vale la pena luchar. Entonces, de nuevo, necesitamos que ustedes se vayan preparando mucho, porque son las nuevas generaciones que nos van a seguir. Espero que todos los que tienen ganas de intentarlo, pues salgan de esta experiencia con más ganas aún de incorporarse al sistema. Y yo creo que, para terminar, también eso es a nivel nacional, cuando estamos hablando de Naciones Unidas, pero también hay mucho trabajo que se puede hacer a nivel local, y justamente ayer que se empezaba el Brexit en Europa, pues la alcaldesa de París y el alcalde de Londres estaban firmando papeles y tratos sobre la lucha contra la contaminación, diciendo, mira, pues hoy es el día del Brexit, pero no importa, porque nosotros seguimos trabajando, y si no es a nivel nacional, ahora puede ser a nivel local. Entonces, el involucrarse en la gran política puede ser a todos los niveles, y cada uno de ustedes tiene un papel que jugar. Entonces, de nuevo, enhorabuena, y como ya lo mencionó mi colega, esperemos que la próxima Secretaria General de Naciones Unidas, como aquí tienen, pues sea una mujer para cambiar. Gracias. Honorables miembros del Presidium, delegados, jefes de Estado y de Gobierno, representantes, faculties y observadores, favor de ponerse de pie. Siendo las 8:03 del día jueves 30 de marzo de 2017, doy por inaugurada la primera versión del modelo de las Naciones Unidas, del Liceo Franco Mexicano.